La evidencia más clara de que un Dios existe es la misma existencia de nuestra realidad y de cómo funcionan las cosas, porque esta realidad en la que vivimos tiene leyes que existen donde explican de que por qué las galaxias, los planetas, la vida, de que por qué las cosas funcionan como funcionan, porque las cosas no se hacen solas ni funcionan de una cierta manera nomás porque sí, sino porque hay un cierto pensar lógico de lo que existe. Cuando una persona mira un carro o una mesa, no piensa una persona esto se hizo solo, sino es sentido común saber que fue diseñada por alguna inteligencia. O cuando alguien está jugando un videojuego, estos mundos virtuales tienen un cierto algoritmo, un cierto código inscrito dentro de ellos donde hace a que las cosas de estos mundos virtuales se miren y funcionen de una cierta manera. Y asimismo, la realidad que nos rodea, vemos nosotros que todo tiene un código de que por qué se mira y funciona de una cierta manera. Porque para que un árbol se mire de una cierta manera, tiene que tener un cierto tipo de código. Si es un árbol que produce manzana, tiene un código diferente. Los animales, la forma en la que se miran, cómo se comportan, los sonidos que hacen, es porque tienen un código dentro de ellos específico que los hace de esa cierta manera. La textura de las cosas materiales tiene un código. El hecho de que llueve o cae nieve bajo ciertas condiciones nos habla de que hay una lógica razonable por la cual sucede esto. El hecho de cómo podemos ver cómo se miran las cosas, cómo se sienten, cómo huelen, cómo se oyen y funcionan de una cierta manera, nos dice que hay un código inscrito en todo. Todas las cosas que miramos, el sol, la luna, el mar, las nubes, las diferentes especies del planeta, las estrellas, el espacio inmenso, en cada célula, en cada átomo, hay un tipo de programación por la cual las cosas son como son y funcionan como funcionan. Y hay también leyes en nuestra realidad, como la ley de la gravedad, la ley del movimiento, la ley de la conservación de la energía, y son cosas que les llamamos leyes porque cuando una persona se pone a observar y a investigar de cómo funcionan las cosas, los categorizan de una cierta manera para establecer estas reglas que existen alrededor de nosotros, en este universo, en esta realidad en la que estamos, y esto es la evidencia más clara de que un Dios existe, porque la realidad en la que vivimos no nomás viene de la nada, tiene que haber algo para crear todo esto, y hay muchos ateos que me pueden decir, entonces si tiene que haber algo para que algo más exista, entonces ¿quién creó a Dios? Y la cosa es que Dios es un ser que siempre ha existido. Porque ¿qué significa lo que es un Dios? Y ponte a pensar en esto realmente. Porque un Dios tendría que ser un ser que está arriba de todos, un ser eterno que es todopoderoso, que todo sabe y está en todos lados y que tiene una capacidad infinita de todo que no podemos ni comprender. Y si Dios tuviera un principio, entonces tendría un fin. Y si fue creado por alguna otra inteligencia, entonces esa inteligencia sería el Dios verdadero. Cualquier cosa que no sea omnisciente, omnipotente, omnipresente, eso no puede ser Dios, porque un Dios tiene que ser lo más grande que exista, no puede haber algo más que sabe o que entiende o que es más poderoso que este ser, tiene que ser algo eterno que siempre ha estado y es algo que va más allá de nuestra lógica y tiene que existir algo así para iniciar una realidad como la que vivimos, para poner lógica en esta realidad. Y este ser eterno y todopoderoso va más allá de nuestro entendimiento. Es lo más grande infinitamente que pueda existir. Por eso esta ley de causa y efecto no aplica a este ser, porque está fuera de esta ley, ya que él es el ser que hizo esto. Pero esta ley se aplica hacia nuestra realidad, porque de lo que se ha observado de nuestra realidad material en la que existimos es que tuvo un principio y va a tener un fin. Y si se acaba esta realidad, Dios aún va a existir, no le va a afectar esto. Y este ser que es Dios es eterno y está afuera de esta realidad de nosotros y a la misma vez presente. Y muchos al oírme decir esto podrán estar pensando que lo que digo no hace sentido. ¿Cómo un Dios puede estar observando nuestra existencia y a la vez estar fuera de nuestra realidad? Y a eso voy. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes son fans de jugar videojuegos, pero cuando juegas un videojuego, por ejemplo, Fortnite, un Call of Duty, Grand Theft Auto, y estás jugando en contra de estos jugadores contra los que estás compitiendo, si tú miras al personaje de tus adversarios, no vas a ver unos ojos flotando detrás de él, ni tu adversario va a ver algo detrás de tu personaje. No hay algo detrás de ti, ni de los otros jugadores que representa que alguien está viendo a su personaje. No hay ni una cámara, ni ojos flotando. Entonces, lo que los videojuegos nos enseñan es que es posible observar estos mundos virtuales sin que haya una representación visual de algo que represente que está observando este mundo. Y Dios puede hacer esto en la realidad a un nivel infinito, que si lo piensas mucho te vuelves loco, pero Él sabe y puede y entiende todos los ángulos que puedan existir y existen de lo que hacemos. Por ejemplo, si una inteligencia artificial es conectada a 1000 cámaras alrededor del mundo y es diseñada a identificar ciertas cosas y en su programación puede ver y entender lo que está observando a la misma vez,
cuanto más un Dios que tiene punto de vistas por todos lados de todo lo que existe y de todo lo que se hace. Y para nosotros los humanos es difícil comprender esto porque nosotros nomás podemos ver con nuestros dos ojos, pero un Dios puede estar presente en esta realidad observando hasta el momento en la que se acabe, pero aún va a existir porque existe fuera de la realidad que creó. Hay, por ejemplo, un videojuego que se llama Los Sims, donde puedes simular una vida de una persona, donde puedes desarrollar un cierto estilo de vida y amigos, una carrera, puedes vivir romances y explorar este mundo en el cual vives, pero tú estás, por decir, en otra dimensión y tu personaje existe en una dimensión virtual. Asimismo, Dios está presente en nuestra realidad, pero sigue en la realidad de todas las realidades, que es donde está. Y esto es un ejemplo para tratar de entender la presencia de Dios. Y pienso que la realidad en la que vivimos es la evidencia más grande de que Dios existe. Sin embargo, a pesar de decir todo esto, puede haber ateos que digan que las cosas se hicieron solas y de cierta manera pueden tener razón, pero aún Dios es el que inició la lógica de nuestra realidad. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama No Man's Sky, donde tienes la posibilidad de explorar hasta 18 quintillones de planetas. Este juego, si tú jugaras toda tu vida sin parar, nunca terminarías de explorarlo, ya que es un juego que tiene un ambiente muy inmenso, pero los programadores de este juego hablan de que diseñaron ciertas apariencias, ciertas leyes, para que estos mundos pudieran funcionar, y usando esta lógica automática, estos mundos se generan automáticamente, ya que ellos no diseñaron todos los planetas que existen uno por uno. Y estos planetas, ten en mente que tienen animales, tienen plantas, llueve, se hace de día, de noche, tienen volcanes y océanos, y tienen un algoritmo automático donde genera diferentes tipos de animales, planetas, de acuerdo al fundamento lógico principal que se creó, y por eso hay muchas variaciones diferentes de las cosas que hay en este juego. Entonces, si Dios creó la realidad, Él pudo haber creado reglas o leyes fundamentales que tienen la capacidad de ser flexible y evolucionar y desarrollarse de cierta manera al pasar el tiempo. Y estas leyes y cosas materiales que se forman pueden reaccionar con las leyes o con las cosas que ya existen de una cierta manera, donde se crean automáticamente más leyes o cosas materiales nuevas. Y vemos también ejemplos más simples de esto con las compañías que hacen carros y trocas. Muchas tienen una factoría que está automatizada donde las mismas máquinas ya están programadas para diseñar estos vehículos. También hay factorías que están diseñadas para hacer cantidades muy grandes y rápidas de ropa, de medicina, comida, bebidas. Entonces es algo que existe, que se puede establecer un fundamento lógico y de acuerdo a eso funciona solo. La única diferencia es que si Dios es Dios y creó un fundamento de la realidad lógica que es flexible y que puede evolucionar, es que este Dios aún tendría que estar presente en la manera en la que observa la realidad, pero también en el sentido de que Él mantiene esta realidad funcionando. Así como la electricidad hace que sea posible que una persona pueda ver la tele o prender un foco para que no te oscure un cuarto, porque si no hay electricidad no es posible ver la tele ni poder ver un cuarto en la noche, o para que estas compañías muy grandes que crean todos estos productos automáticos necesitan de la electricidad, necesitan de esta energía para poder funcionar. Y asimismo Dios es la fuente de la energía de nuestra realidad para que todas las leyes que observamos puedan funcionar y para que puedan existir todas las cosas materiales en este universo, porque sin una fuente de energía no es posible que sea posible la existencia. Y esta realidad que existe es increíble, la lógica que hay detrás de cómo todo funciona, porque podemos observar cómo vivimos en un planeta donde las condiciones son perfectas para que haya vida, pero también podemos observar dentro de nuestro propio sistema solar las condiciones que causarían que la vida no fuera posible, porque hay planetas que no tienen las condiciones para que la vida se desarrolle, y esto nos enseña que hay condiciones que permiten que sucedan ciertas cosas y hay condiciones que no lo permiten, y en esto hay lógica. Y la realidad en la que vivimos es la evidencia más grande de que existe Dios, porque las cosas no se hacen solas, al menos que un creador es el que inicie una realidad con leyes. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema, gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.